Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta nueva jornada sobre la situación legal de los ERTE tras la última prórroga. Comenzará dando la bienvenida José Antonio Lucha, vicepresidente de la Confederación Granadina de Empresarios. Hola, buenas tardes. Desde esta casa, desde la Confederación Granadina de Empresarios, queremos daros la bienvenida a esta jornada. Antes de empezarla, lo que sí quiero subrayar es la importancia que tiene la organización empresarial en la negociación con el gobierno. Y yo creo que lo hemos demostrado hasta el último minuto de esta prórroga de los ERTE, que hemos tenido incertidumbre hasta la última hora de la mañana, ¿vale? Pero lo más importante de la organización empresarial sois vosotros, y la importancia de que vosotros mismos pues estéis asociados a vuestras asociaciones locales, a vuestras asociaciones sectoriales o a esta casa, porque sois los que nos dais la fuerza para poder hacer esa negociación con el gobierno central. Retomando, pues hoy nos reunimos virtualmente en una nueva jornada organizada por esta casa, por la Confederación, en el marco del proyecto de fomento de cultura emprendedora de CEAMA Empresas. La Confederación Granadina de Empresarios está desarrollando un intenso programa formativo con seminarios y jornadas que siempre de interés empresarial muy pegado a las necesidades de nuestra empresa y sobre todo a la actualidad económica. En este contexto, organizamos esta jornada en la que vamos a analizar los ERTE, uno de los mecanismos más importantes puestos en marcha para facilitar la supervivencia de la empresa. Los ERTE por fuerza mayor están siendo una herramienta extraordinariamente útil en esta crisis del coronavirus. Este mecanismo, que los empresarios solicitamos desde el primer momento al Gobierno central, está siendo un balón de oxígeno para miles de empresas que de otra forma pues estarían cerrando sus puertas. Hoy contamos con dos expertos juristas para analizar la situación legal de los ERTE tras la última prórroga aprobada el 29 de septiembre. Desde esta casa, la Confederación, queremos agradecer tanto a Antonio como Gado, de la firma Villalobos y Conde Abogados, su compromiso con la Confederación y su colaboración no solo en la celebración de esta jornada, sino también durante estos meses tan complicados en los que nos han prestado asesoramiento para atender a nuestros asociados. Como he comentado anteriormente, la jornada de hoy se enmarca en el proyecto de fomento de cultura emprendedora, CEAMA Empresas, que desarrolla la Confederación de Empresarios de Andalucía en colaboración con la Confederación Granadina de Empresarios y con la financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Os animo a que sigáis participando en las próximas jornadas y seminarios que vamos a seguir organizando, con el objeto de mejorar la competitividad y sobre todo nuestro tejido empresarial. Sin más, os dejo con nuestros ponentes, que proceden de una firma jurídica con más de 56 años de experiencia, caracterizada por ofrecer un servicio integral de calidad a sus clientes. Espero que esta jornada sea de provecho y le saquéis el máximo partido. Antonio, cuando quieras, puedes empezar. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por la introducción que nos has llevado a cabo. En este sentido, bueno, aparte de agradeceros la invitación que nos habéis hecho para participar en esta jornada, bueno, indicar también que lo hacemos con todo el gusto del mundo, nuestro interés de colaborar con la Confederación, así como en el hecho de que, bueno, somos perfectamente convencidos desde este despacho de la importancia que tienen las organizaciones empresariales, el mecanismo que las mismas ofrecen a todos sus asociados, tanto asociaciones, federaciones como las propias empresas, y en definitiva una organización más que está en todo este mercado, un poco para intentar acometer que el tejido empresarial, que el tejido industrial, que la cadena productiva de lo que es la provincia de Granada, pues siga pues lo más sana y lo más ágil posible. Bueno, nosotros desde aquí también queremos un poco agradecer no solo tanto a la Confederación Granadina de Empresarios, su personal, por la invitación y la ayuda tecnológica que nos brindan para la organización de esta jornada. Queremos igualmente agradecer a nuestro presidente, a Gerardo Cuerva, por la ingente labor que está desarrollando al mando de CEPIME y de la organización a nivel nacional en defensa de lo que es la empresa granadina, que hay que ponerlo en su valor, en su justa medida. Desde Madrid se están haciendo, bueno, pues ingentes esfuerzos
para que toda esta situación que nos ha venido desde el triste recuerdo del 14 de marzo de 2020, pues pueda un poco ser paliada y ser acometida en las mejores condiciones de economía posible por parte de la empresa, ¿no? En este sentido, bueno, nosotros vamos a abordar en este momento lo que es el tema de los ERTE, su situación actual y en qué consideración jurídica la tenemos ahora, ¿no? Me voy a permitir un momentillo porque, Gado, te cedo un poco la palabra porque estoy teniendo problemas con el PowerPoint a efectos de su instalación, ¿de acuerdo? Gado, no tienes conectado el micro, ¿no? ¿No va? Ahora. Es la conexión, ¿no? Pues, se escucha regular. ¿Lo estás escuchando tú? No, si le tiene encendido el micro. No se escucha, Gador. Bueno, pues entonces, mientras comprueba tú un poco cuál es el error que puede haber de conexión. Sí, indicaros, entre tanto, que a través del chat que tenéis los participantes a vuestra derecha, podéis conectaros a efectos de poder trasladarnos las cuestiones que respecto de la problemática jurídica actual os puedan ir llegando. Es decir, nosotros tratamos un poco de que la ponencia no sea simplemente una charla en el que nosotros, bueno, echamos el discurso correspondiente explicando lo que son cada uno de los tipos de ERTE que este nuevo procedimiento ha regulado, así como los que de dónde venían estos mismos procedimientos, ¿no? Sino que a través del chat podéis hacernos llegar problemáticas concretas, dudas que surjan, inconvenientes que se hayan llegado a producir en ese sentido y demás, ¿no? Entonces, a la derecha tenéis unos logos en los que, bueno, picando accedéis al chat y lo vamos a ir leyendo y conforme se vayan produciendo vamos a ir tratando igualmente de ir respondiendo a las cuestiones que vayan surgiendo, ¿vale? Vamos a proceder al inicio de la ponencia, indicando principalmente que el día 30 de septiembre se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 30/2020, por el que se adoptan las medidas necesarias para la prórroga de los ERTE. La prórroga de los ERTE, como bien ha dicho José Antonio Lucha, es la consecuencia de la terminación de la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo y de los reales decretos cuya vigencia se había prorrogado por el Real Decreto 24 en junio del año 2020 y por el que su vigencia expiraba el día 30 de septiembre de este año. El día 1 de octubre, si no se llegaba a un acuerdo por parte de las organizaciones tanto empresariales como sindicales, o si la Administración no adoptaba las medidas tendentes a su prórroga, nos encontrábamos y tal y como ha dicho José Antonio Lucha, el acuerdo al que se llegó fue en el último minuto, en el último día, en el último minuto, pues hubiera producido una situación de absoluta desprotección por parte de la empresa, ¿no? Es importante señalar en ese sentido la labor que se hicieron por parte de nuestros representantes en Madrid para que se adoptara o se consiguieran incluir en esa prórroga de los ERTE al mayor número de actividades, al mayor número de empresas posibles a efectos de su inclusión en la prórroga de esos ERTE. A partir de ahí,
Bueno, nosotros indicamos que lo primero que se hace en esa normativa es establecer en el artículo 1 de la misma la prórroga de los ERTE hasta el día 31 de octubre del 2021. Eso es lo más importante de este movimiento. Es decir, lo que se pretendía era conseguir que esa aplicación de los ERTE se procediera, o que esa prórroga de los ERTE se llevara a cabo para que se adoptaran las medidas tendentes a que se prorrogaran los ERTE hasta el día 31 de diciembre, perdón, hasta el día 31 de enero del 2021. En ese sentido, se establecen que los ERTE que venían establecidos vía artículo 22 del decreto 8/2020, que como recordáis fue el primer decreto que en marzo se adoptó para el establecimiento de este mecanismo, que como bien se ha dicho, es el que a nosotros nos está salvaguardando, pues esos ERTE que en su día se adoptaron, se regularon en el artículo 22 y artículo 23, pues son los que se proceden a su prórroga a efectos de que sigan vigentes hasta el día 31 de enero del 2021. Como consecuencia de ese acuerdo, de esa medida establecida en dicho artículo, la nueva normativa regula dos tipos principales de ERTE, que son el ERTE por impedimento y el ERTE por limitación. Es decir, se establece un primer ERTE, que es el ERTE por impedimento, recogido en el artículo 2 de este Real Decreto, por el que se establece que se procederá a que aquellas empresas que tienen impedida el ejercicio de su actividad, el impedimento tiene que venir dado por una resolución, por la adopción de algún tipo de actuación por parte de la Administración, un Real Decreto, una medida de confinamiento, una restricción de la actividad, una prohibición del ejercicio de determinadas actividades, pues esa limitación, ese impedimento que se establece por parte de la autoridad laboral previo a la adopción del mecanismo del ERTE, es el que da, en su caso, el que da pie a la posibilidad de acometer este ERTE, ya te digo, por impedimento del desarrollo de la actividad. El ERTE por impedimento, como se dice, es un ERTE que tiene un 100% de exoneración de los seguros sociales, que es de los que se trata, a las empresas que tengan menos de 50 trabajadores, y tiene una exoneración del 90% para las empresas cuya plantilla exceda de los 50 trabajadores. El cómputo de si son más o menos de 50 trabajadores, cifra importante a efectos de establecer la exoneración, va a ser la que se determine teniendo en cuenta la plantilla existente desde el 29 de febrero a 29 de febrero del 2020. Es decir, las empresas que se hayan podido acoger a los ERTE tendrán que tener en cuenta su plantilla a fecha 29 de febrero para tener en cuenta si superan o no superan ese número de trabajadores a efectos de las posibles exoneraciones. Este tipo de ERTE, tanto el ERTE por impedimento que os estoy hablando, como el que ahora os comentaré, el ERTE por limitación, necesita de una previa autorización del expediente por parte de la autoridad laboral, en base a lo establecido en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, tal y como se establece en la normativa. Es decir, lo que esto significa es que las empresas que necesiten o que se vean abocadas a realizar este tipo de ERTE tendrán que adoptar el proceso y el mecanismo necesario de los ERTE cuyo procedimiento de adopción es el clásico, en el sentido de que, bueno, evidentemente hay que efectuar una comunicación a la autoridad laboral, necesitamos de la autorización por parte de la autoridad laboral, pero hay otros requisitos que son igualmente importantes, como son el hecho de que se necesite un periodo de consultas previo en el que se vaya a negociar con los trabajadores ese tipo de medidas que se van a adoptar. El periodo de consulta se hace con los representantes de los trabajadores de la empresa, si es que la empresa tiene ese tipo de representación sindical, y si no, con los representantes, con una comunicación a la representación sindical más representativa en la actividad de la que se trata. Es decir, es necesario que para la adopción de este tipo de ERTE se llegue a un acuerdo al estilo clásico, al estilo de cómo se establecían los ERTE hasta que llegó esta nueva normativa, al estilo de que se necesita un acuerdo con la representación sindical. Previo visto bueno, evidentemente, de la Inspección de Trabajo, que revisará las medidas establecidas a efectos de que se adecúen a lo que la normativa que
cuyo te lo rige determina, ¿vale? Posteriormente, Antonio. Sí. Antonio quizás tenga un poco de mala conexión. A ver si podéis solucionar el tema. Sí. Antonio, no se te escucha, no sabemos si estás hablando o no estás hablando. Ahora mismo, cuando has pasado de página en el PowerPoint, que has pasado de los ERTE de impedimento a los ERTE por limitación de actividad. No, se ha quedado... Pues dile si estás cerca de Antonio. Sí, estoy cerca, me acerco en un momento. Dile que intentara ver si puede... Ah, mira, ya. ¿Bien? No. Sino que se vuelva otra vez a salir y a meter, por favor. Voy a favor. acercarme, sí, un segundito. Disculpad. Disculpad la espera, pero bueno, esto a veces con el tema de la conexión suele pasar. Ahora, sí, por lo visto es que se le ha caído la línea, no sabemos lo que habrá sido. Va a salirse para volver a entrar y continuar con la jornada. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, se había quedado en los ERTE por impedimento, que ya había comentado que efectivamente pues entran en vigor a partir del 1 de octubre del 2020, como ya veis, podéis ver en el PowerPoint. Los periodos y los porcentajes de jornada afectados, pues afectará en función de la jornada de cada uno de los trabajos y los porcentajes en los que estuviera dado de alta. Y afecta también impedido a la actividad, el desarrollo de la actividad y todo viene como conlleva la adopción de unas nuevas restricciones o nuevas limitaciones de contenido sanitario que son adoptadas por las autoridades competentes, bien sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel provincial. La duración de este tipo de ERTE por impedimento va restringida a la duración de las medidas las medidas restrictivas que por carácter sanitario se han dictado, porque todo está vinculado, como bien sabéis, al tema del COVID-19. Y entonces, en función de eso, en función de la duración de estas medidas estrictas, así durará el periodo del ERTE. La exoneración, ya lo ha dicho Antonio, que se tiene que contar los trabajadores a fecha de febrero del 2020, a 29 de febrero de 2020, la plantilla que en ese momento existía en la empresa. Si son empresas que a fecha de febrero del 2020 había más de 50 trabajadores, la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social será del 90%, mientras que si es de menos de 50 trabajadores, la exoneración será del 100%. Luego, bueno, ya pasamos a los ERTE por limitaciones de la actividad, que vienen regulados en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 30/2020. Estos, al igual que los anteriores, pues también se refieren a decisiones y medidas restrictivas que vienen adoptadas por las autoridades sanitarias, ¿de acuerdo? Pero no impiden totalmente el desarrollo de la actividad, sino que lo limitan, ¿vale? Esa limitación es la que conlleva que sea de aplicación este tipo de ERTE de limitación.
En este tipo de ERTE, al igual que en el ERTE por impedimento, es necesario la tramitación de una utilización a la autoridad laboral y la tramitación de un nuevo ERTE que se tramita conforme al artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, como se venía haciendo normalmente antes de que se dictaran pues, los procedimientos de urgencia que se han dictado como consecuencia del estado de alarma, el Real Decreto 8/2020. ¿De acuerdo? La duración, pues la duración de este tipo de ERTE, al igual que en el anterior, será el de las medidas y las decisiones restrictivas dictadas por las autoridades competentes, y las exoneraciones aquí sí varían en comparación con los ERTE de impedimento, es decir, las empresas de menos trabajadores, al igual que en el anterior, a fecha de 29 de febrero de 2020, pues varía de los meses, va de octubre a enero del 2021, y el porcentaje de exoneración para empresas de menos de 50 trabajadores va de 100%, 90%, 85% y 80%, en función del mes al que se le aplique. Y las empresas de más trabajadores, pues en este caso la reducción, exoneración en la cuota de la Seguridad Social es inferior, también va de octubre a enero de 2021, y va referido a, y la exoneración es el 90, el 80, el 75 y el 70%. ¿Qué más decir en este tema? Bueno, en relación a los ERTE por limitación de actividad que vienen regulados, y en cuanto al procedimiento, pues indicar efectivamente que estas exoneraciones van referidas igualmente en función de las personas trabajadoras al periodo de suspensión, a la reducción de jornada y a esa reducción de jornada. En función de esa reducción de jornada, así se le aplicará la reducción, la exoneración. ¿De acuerdo? Es decir, si está a media jornada, la exoneración irá referida solo y exclusivamente a la media jornada. Vamos a ver si Antonio se ha conectado ya. Que tampoco quiero yo... Gador, lo mismo si no, como a ti se te ve bien, podéis hacer el cambio y el que comparta de acuerdo. Desde tu ordenador, a ver si lo podéis hacer. ¿Tú puedes hay una pregunta que hace Pablo Verbel en relación a los ERTE que se prorrogan automáticamente si necesitan realizar algún tipo de comunicado. No, es automático, no hay que hacer ningún tipo de comunicado a la autoridad laboral. Automáticamente se prorrogan, siempre que sean los que vienen regulados por fuerza mayor. ¿De acuerdo? El artículo 22 del Real Decreto 8/2020. ¿Vale? Vamos a hacer un paréntesis, y lo que voy a hacer es que me voy a traer a mi hermano a mi ordenador. No, Gador. ¿Está ya? Vale, parece que ya... Son las nuevas tecnologías, estas cosas pasan. Perdonadnos por, no sé, a algo le he dado que esto se ha bloqueado y he tenido que reiniciar todo lo que es el ordenador y toda la situación que eso genera. Pero bueno, si me puedes un poco indicar por dónde nos habíamos quedado, Gador. Sí, hemos terminado los ERTE de impedimento y he hecho yo un breve resumen de los ERTE por limitación de la actividad. Correcto, bueno, pues, hombre... El PowerPoint haría falta... ¿Lo puedes poner, Antonio? Sí, vamos a conectar el PowerPoint. Que nos sirva un poco de... Sí, ¿Lo tenéis ya? Sí. Perfecto. Sí, se ve. Perfecto, Antonio, ¿puedes continuar? Perfecto, muy bien, gracias, Bea. Pues como os iba diciendo, sin perjuicio de que igual, bueno, podemos ser repetitivos respecto de lo que Gador os haya comentado, ¿no? Pero bueno, estamos con los ERTE, una vez terminados los ERTE por impedimento, comentar un poco lo que son los ERTE por limitación. Es decir, son las mismas circunstancias que estaban
que estaban dentro de lo que es el Real Decreto cuando se adoptan medidas que suponen restricción. La palabra limitación que define estos ERTE son, pues, decisiones administrativas que limitan el desarrollo de la actividad por mor de la decisión de la autoridad, ¿no? Estamos hablando de medidas que supongan pues, restricciones en cuanto a horario, en cuanto a foro, en cuanto a distancia de personas dentro de lo que son los establecimientos, en cuanto a limitación de la productividad de una empresa como consecuencia de las restricciones en la actividad que esta misma empresa pueda llevar a cabo. Este tipo de ERTEs por limitación igualmente tendrán la duración que tengas las medidas que se adopten, es decir, si esta medida, hay una medida por el que se suspenden, como ha pasado ahora en Cataluña, que se suspenden en el tema de la hostelería, todo lo que es la restauración y la hostelería durante dos semanas, pues eso va a dar origen a un ERTE por impedimento. Pero si lo que pasa es que se restringen los horarios o se restringen el número de personas que puedan estar dentro de establecimientos, ya sean comerciales, ya sean industriales, ya sean de hostelería, pues son ERTEs por lo que podemos llamar por ERTEs por limitación. Este tipo de ERTE requiere igualmente la autorización administrativa, es decir, hay que solicitar a la administración, a la autoridad laboral en este caso, que proceda a emitir una resolución por la que se accede a la adopción de este ERTE, una resolución favorable en un plazo de 5 días que la administración tiene que adoptar, jugando el silencio administrativo de manera positiva. Es decir, si en 5 días la administración no ha resuelto, se entiende aprobado el ERTE por limitación. Tiene un proceso exactamente el mismo que os he dicho para los ERTE por impedimento, es decir, el proceso es regulado en el artículo 47. El artículo 47 lo que establece es pues, periodo de consulta, notificación a los propios trabajadores, negociación con los representantes de los trabajadores o los representantes sindicales en su caso, y llegar a un acuerdo previo visto bueno por parte de la Inspección de Trabajo, que velará porque las cuestiones o las causas por las que se lleva a cabo este por limitación, causas que habrán de ser justificadas en una pequeña memoria o en un pequeño informe que se adjunten a la solicitud de este ERTE, pues que vean que se cumple y que la Inspección de Trabajo pues no tiene ningún defecto, ya sea de forma o ya sea de fondo, en la resolución favorable para la adopción de este tipo de ERTE, ¿no? Estos ERTE tienen una bonificación, una exoneración en los seguros sociales, las cotizaciones de la seguridad social de las empresas, del 100%, del 90%, del 85% y del 80%, es decir, en los meses que van de octubre, noviembre, diciembre y enero, para las empresas de menos de 50 trabajadores. Para las empresas de más de 50 trabajadores, pues el 90, el 80, el 75 y el 70% respectivamente de los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero de este año. Indicaros que igualmente es muy importante que estos ERTE vienen ya de lo que son, lo que ya veníamos tratando de antes, es decir, venimos de unos ERTE por fuerza mayor, con 100% de exoneración en las mejores circunstancias, ¿no? Que son los que se adoptaron vía artículo 22 del decreto 8/2020. Después hemos tenido los ERTE por los que se han producido por ERTE de fuerza mayor total, los ERTE de fuerza mayor parcial, conforme se iban llevando a cabo la desescalada, la famosa desescalada, y se iban las empresas desafectando lo que son trabajadores, afectando y desafectando lo que eran los trabajadores que inicialmente estuvieron incluidos en esos ERTE. Y ahora después tuvimos el ERTE por rebrote, el ERTE que se generó como consecuencia de la situación, de la posible situación que se generaba en desescalada por que existieran brotes o crisis sanitarias y que igualmente indujeran a la adopción de esas medidas de ERTE, ¿no? Y eso desembocamos ahora en este decreto 30, en el que se establecen los dos ERTE que os estamos comentando, el ERTE por impedimento y el ERTE por limitación. El proceso es el establecido. Ya se ha ido otra vez. No,
¿Bea? Educador, sí, Sí, podéis voy a hacer el cambio, sí. Sí, Sí, creo puede que es ser lo que a él mejor. le esté fallando un poco la conexión o la wifi Sí. donde él esté situado y vaya un poquito peor. Si Venga, podéis voy a hacer el hacerlo. cambio. Sí, sí, porque Gracias, ya ha fallado 2 veces. Un momentito. gracias, nada. Disculpar a todos los asistentes este pequeño desajuste. Bea, vamos a hacer el cambio. Un par de minutos. Vale. ¿Me oís? Sí, José Antonio, se te escucha. Perfecto. ¿Me veis? Sí, sí. Vale, voy a... Perfecto. Pues, Bea, si tú me das la autorización, continuamos. Sí, sí, por supuesto. Podéis continuar, Antonio. Gracias. Venga, Nada, a pues ti. perdonar un poco la coyuntura, pero bueno, tenía mi ordenador algún tipo de problema. Creo que estábamos en que los ERTE tanto por limitación como por impedimento necesitaban tanto la autorización por parte de la autoridad laboral como la obligación por parte de la empresa de comunicar tanto al SEPE como a la Tesorería General de la Seguridad Social una relación de trabajadores que son los que van a tener, los que sean afectados por esta situación de ERTE, así como una declaración responsable de que los trabajadores que se adscriben al ERTE pues son los que se relacionan en ese sistema, ¿no? Y a través del sistema red de la Tesorería General de la Seguridad Social se presentará la declaración responsable y en su caso las posibles renuncias a lo que son los ERTE, ¿no? El SEPE, en cuanto a las comunicaciones a las que estamos refiriendo, hace una presunción de veracidad, de que todas las comunicaciones y que todas las situaciones son veraces. No obstante, establecen controles respecto de esas exenciones y las verificaciones de todos los datos y documentación aportada que se irán posteriormente revisando con el transcurso del tiempo. Hay que indicar igualmente que a efectos de los trabajadores esta situación o estas prestaciones que luego posteriormente entraremos un poco a valorar no ponen el contador a cero en cuanto al consumo de sus prestaciones, es decir, siguen estando en la misma situación de que son prestaciones extraordinarias en cuanto a que no se generan ni en función de lo previamente cotizado ni consumen lo que ya se había cotizado y que el trabajador tenía derecho a hacerlo, ¿no? Con lo cual, para las personas trabajadoras, esta situación de garantía y de seguridad que les proporciona esta normativa
pues le genera pues bastante tranquilidad y bastante por eso digo, tranquilidad, en el sentido de que pase lo que pase posteriormente, pues seguirán teniendo su situación y seguirán teniendo derecho a que puedan, si la empresa al final decide la extinción y demás, en cuanto puedan, pues estar cubiertos por la propia situación, ¿no? Aquí veis que, bueno, hemos traído a colación los ERTE por rebrote cuyas exoneraciones ahí la estáis viendo, son ERTE que ya vienen sustituidos por el ERTE por impedimento o por ERTE por limitación, principalmente este segundo, que son los que en su caso sustituirán a los que aquí estamos hablando, ¿no? Dentro de esta amalgama de situaciones aparece lo que son los ERTE por ETOP, los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Es decir, los que se estaban regulando en el artículo 23 del decreto 8/2020 como consecuencia de la situación económica, evidentemente derivada de la crisis sanitaria del COVID-19, pero que tienen su establecimiento en el propio Real Decreto del que ahora mismo estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que existan estos ERTEs de causas económicas, y esos ERTEs de causas económicas tienen una fecha de inicio y tienen igualmente una fecha de finalización. Entonces, cabe la posibilidad de que puedan ser prorrogados, ya sean prorrogados por los mismos ERTEs ETOP o ya sean prorrogados por ERTEs por limitación, ¿no? Si llega el vencimiento de la vigencia por la que se habría establecido este tipo de ERTE, y evidentemente existiendo acuerdo en el periodo de consulta y tramitación ante la autoridad laboral, previo requisito fundamental que establece la Inspección de Trabajo de verificación de las causas, bueno, pues se pueden adoptar este tipo de ERTEs teniendo en cuenta que se pueden retrotraer sus efectos a la finalización. No se oye. A la finalización de los ERTE. No oigo, Antonio. ¿Me escuchas? Yo sí os oigo a vosotros. Se te entrecorta un poco, Antonio. Vale, voy entonces a intentar no moverme. ¿Me escucháis ahora mejor? Creo que la red en general va un poco regular. Vale. Bueno, pues me vais indicando si existe algún tipo de inconveniente y demás, ¿vale? Vale, perfecto, Antonio, gracias. ¿Puedes continuar? Venga. Estos de los que estamos hablando, se establece en la disposición adicional primera de la normativa lo que son la adopción de los ERTE que viniendo de ERTE de fuerza mayor, hay empresas que tienen una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación de empleo y una reducida tasa de actividad respecto de los mismos, ¿no? Es decir, hay empresas que en función de la actividad que vienen desarrollando, pues se está viendo que están siendo muy afectadas por la situación de crisis sanitaria, ¿no? Entonces, estos sectores de los que estamos hablando han sido establecidos en el anexo a este Real Decreto en función del escenario de actividad que las mismas, que tanto la Tesorería como la Autoridad Laboral consideran que son las empresas que han tenido, como si dijéramos, mayor tipo de afección a lo que son las medidas restrictivas por este tiempo de pandemia, ¿no? Estamos hablando de, evidentemente, el tema de todo el tema turístico, de lo que son hoteles y agencias de viajes, lo que son el transporte, en varios de sus aspectos, principalmente el aéreo, pero no exclusivamente, comercio tanto al por mayor como en algunas actividades al por menor, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese tipo de actividades que la Administración ha corroborado que están siendo especialmente afectadas por la situación de pandemia. En la negociación que se llevó a cabo, según nos han trasladado, evidentemente lo que se planteó era, la principal motivo era proteger a este tipo de empresas que estaban siendo especialmente afectadas por la situación, ¿no? Y precisamente por estas empresas por las que se procedió a la prórroga de los ERTE, ¿no? Entonces, sin perjuicio
de las posibilidades de ERTE por limitación y por impedimento de las que hemos hablado, se establece una relación de empresas cuya inclusión en los CNAEs que se establecen en el anexo evidencian que son ERTE que automáticamente están protegidos y tienen su exoneración absoluta en cuanto al 100%. Junto con estas empresas, hay otro tipo de empresas que igualmente vienen estableciendo los ERTE por los que se establecían desde el decreto 8 y que en función de su afección directa o indirecta o su dependencia en cuanto al negocio de la actividad que ellas representan esté directamente vinculado a este tipo de empresas, podrán entrar posiblemente en la adopción de este tipo de ERTE de empresas vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo con elevada tasa de cobertura, pero reducida tasa de recuperación de actividad. Estas empresas que a 31 de enero se prorrogan igualmente estos ERTE a 31 de enero del 2029, conforme lo establecido en el artículo 1. Son empresas cuyo negocio dependa indirectamente y en su mayoría, es decir, en más del 50%, de las que se refiere de las empresas establecidas en la clasificación nacional de actividad económica en el CNAE anteriormente establecido, ¿no? En consecuencia, es fundamental que se pueda acreditar que la facturación de estas empresas durante el 2019 supera ese porcentaje del 50% de forma directa y entonces estableceremos que tiene una actividad real que depende de la desarrollada por estas empresas del CNAE, ¿no? Estamos hablando de lo que es la cadena de valor, en el sentido de decir que si están dentro de lo que es la cadena de valor de las anteriores empresas, se verán afectadas en otro porcentaje que luego se hablará, pero igualmente estarán beneficiadas de las posibles exoneraciones que en ese sentido se puedan establecer. Bueno, que de hecho se establecen en el número 4, en el número 3 y en el número 4 de esta disposición adicional primera, ¿no? Sí, un 85% y un 75% durante los meses de octubre a enero del 2021. ¿Vale? En función de que tengan más de 50 trabajadores o de que tengan menos de 50 trabajadores, igualmente en función de la plantilla establecida a 29 de febrero de 2020. Principalmente esto es lo que se establece respecto de los ERTE como consecuencia del Real Decreto del que estamos hablando, ¿no? Todas estas medidas de las que os estoy exponiendo tienen el hándicap de que exigen una contrapartida, es decir, todos los beneficios que estamos señalando tienen la contrapartida de que se establecen las limitaciones en cuanto al mantenimiento de la plantilla, es decir, se establecen una obligatoriedad de 6 meses de prohibición de extinguir contratos temporales y despidos improcedentes o despidos que lleven su causa en todo lo que sea situaciones de pandemia o de situación COVID-19, con lo cual estamos hablando de que si nosotros iniciamos una nueva situación de ERTE, junto con las limitaciones a la actividad que ya se venían estableciendo, las limitaciones a la extinción que ya se venían estableciendo con anterioridad, tenemos que a partir de la adopción cuando llegue el momento de la extinción de los ERTES, tendremos que seguir manteniendo durante 6 meses el mantenimiento de la plantilla, trasladándoos lo que existe ahora mismo respecto de la interpretación de cómo se tienen en cuenta la cuantificación de estos periodos de 6 meses. Es decir, ¿cuándo se empieza a iniciar? Cuando se procede a la terminación del ERTE del último trabajador que se desafecta del ERTE o cuando se inicia cada uno de los trabajadores la desafección de esos propios ERTE. Que sea una cosa o que sea la otra, dependerá que la duración de los 6 meses sea una o sea otra. Pero en todo caso, estamos hablando de que existen limitaciones, más que limitaciones, obligaciones del mantenimiento de la plantilla en la primera oleada de los ERTE, es decir,
con fecha de los primeros ERTE en marzo y posteriormente, con lo cual tenemos que los primeros 6 meses concluirían a finales de diciembre y si nos acogemos a este tipo de ERTE, pues estaremos prorrogando otros 6 meses más esa limitación a la extinción. Con lo cual estaremos hablando de que la obligatoriedad de mantenimiento de la plantilla, tanto por extinción de contratos temporales como por despidos, se puede ir trasladando en el tiempo, pues eso, hasta los meses de junio del 2021 aproximadamente. Sí me gustaría comentaros respecto de lo que se establece en la normativa, una medida extraordinaria en apoyo a los trabajadores autónomos. Es decir, los trabajadores autónomos, bueno, por primera vez en la historia están siendo protegidos de alguna forma, porque hasta ahora, francamente, bueno, pues su cobertura en cuanto a todos los beneficios por parte de la administración era no solo escasa, sino muchas veces incluso nula, ¿no? Ya se estableció la prestación por cese de actividad en la anterior situación o la situación inicial de crisis sanitaria, en cuanto que se establecía una ayuda, una prestación que estaba en torno, estaba en el 70% en cuantía del 70% de la base reguladora mínima de la actividad de la que se trate, la actividad del autónomo, y ahora se establece la misma posibilidad, según establece la disposición adicional cuarta, de que se vayan prorrogando ese tipo de ayudas en tanto que se den las causas que las generaron, pero se establecen a su vez unas medidas extraordinarias que a partir del 1 de octubre del 2020 van a gozar los trabajadores autónomos por las circunstancias que el decreto determina. Es decir, por suspensión de la actividad por una resolución administrativa, como si dijéramos una interpretación analógica de lo que se establecía el ERTE por impedimento, y por el descenso de la facturación, otra posibilidad de cobertura, por lo que podríamos interpretar analógicamente como limitación de la actividad en cuanto a los ERTE de la empresa en general, ¿no? Por estas dos cuestiones, los trabajadores autónomos pueden estar percibiendo una prestación que sería del 50% de la base mínima, la base reguladora mínima de la actividad que vengan desarrollando, incluso para los ERTE por suspensión de actividad incrementada en un 20%, es decir, llegar a un 70%, cuando, bueno, pues se dan alguna serie de circunstancias, normalmente en el ámbito familiar, como es, bueno, por la asistencia de familia numerosa y demás, ¿no? Principalmente, este tipo de prestaciones lo que van a generar es, bueno, la garantía al propio trabajador de estar cubierto, no le exime, es decir, le eximen de la obligación de cotizar, pero se siguen estableciendo las cotizaciones que venía haciendo el trabajador, es decir, a efectos de su vida laboral, como ese periodo de tiempo en el que los trabajadores puedan estar percibiendo este tipo de prestaciones, son periodos de tiempo que el trabajador sigue cotizando su base normal a la Seguridad Social, con lo cual en ese sentido no perciben ningún tipo de perjuicio, ¿no? Antonio, si me permite. Sí. Al hilo de lo que estaba hablando, mira, me hace una pregunta Diego Amaya. Dice, si un trabajador termina el contrato el 31 de agosto y ha estado, por ejemplo, 30 días en un ERTE, ¿el contrato terminaría el 30 de septiembre? ¿No tiene que estar 6 meses, entiendo? Si el trabajador termina su contrato el 31 de agosto. Sí, ha terminado el 31 de agosto y ha estado, por ejemplo, 30 días en un ERTE. ¿El contrato terminaría el 30 de septiembre? Correcto, sí. Es decir, el periodo de tiempo que esté el trabajador incurso en el ERTE no se computa a efectos de finalización del contrato. El periodo de tiempo que le restara para la finalización de su contrato temporal se ve suspendido por el tiempo que esté incurso en un expediente de regulación temporal de empleo. Con lo cual, la finalización del contrato sería el 30 de septiembre. Exactamente. ¿Vale? Muy bien.
indicar que lo que estáis viendo aquí, es decir, que no se pone el contador a cero. Es decir, se siguen teniendo las mismas prestaciones y el mismo tiempo y se entiende como no consumidas las prestaciones por desempleo disfrutadas durante los ERTE COVID-19, ¿vale? Se establecen igualmente medidas para los socios trabajadores, es decir, aquellos trabajadores que ya sea como autónomos o ya sea por el régimen específico, pues crean sus empresas con la figura jurídica de sociedades laborales y cooperativas, ¿no? Entonces, se entiende la posibilidad de que se amplíen a 31 de enero del 2021 y tienen una prestación del 70% de la base reguladora de su salario, que es más o menos la que veníamos estableciendo con anterioridad. Hace esta normativa un buen ejercicio en cuanto a los trabajadores fijos discontinuos de clarividencia, en el sentido de que hay empresas que han tenido su situación, son empresas cuyos trabajadores o empresas de temporalidad, cuyos trabajadores ejercen su actividad en unos periodos de tiempo fijos durante el año, pero que no son continuos, en el sentido de que son trabajos por temporada, ¿no? Hay empresas que habiendo iniciado la actividad de esa temporada, hayan tenido que incluir a los trabajadores en un ERTE, con lo cual han seguido rigiendo las mismas situaciones que regían al resto de actividades, pero llegaba un momento en que en ese periodo terminaba, ¿no? Entonces se generaban o se podían generar situaciones en las que los trabajadores se vieran desprotegidos porque no habían generado una situación de cotización necesaria para seguir manteniendo su situación de ERTE, ¿no? Entonces, se establece en este Real Decreto una prórroga de los beneficios que, como consecuencia de los trabajadores que estaban incursos en empresas que son fijos discontinuos, con empresas de naturaleza de carácter temporal, bueno, pues se amplían en 90 días lo que son las prestaciones que dichos trabajadores tenían y que finalizaban al 31 de diciembre. Mira, no tiene que ver con los fijos discontinuos, pero sí con los ERTE de fuerza mayor. Me pregunta Mari Carmen Villa que desde cuándo empiezan a contar los 6 meses de mantenimiento del empleo para poder despedir. O sea, en un ERTE de fuerza mayor, ¿cuándo empiezan a contar los 6 meses a efectos de despido? Y a partir de esa fecha, si son válidos los despidos por causas objetivas. Los despidos por causas objetivas son válidos o no en función de la causa, pero en todo caso, el periodo de tiempo que se computa o que se debe de computar a efectos del cómputo de los 6 meses, el Real Decreto establecía que son desde que finaliza el ERTE, desde que la empresa finaliza la situación de ERTE, a partir de que se procede a incluir en la actividad a los trabajadores o que es donde existe la duda, o a comunicar a la administración la renuncia total de los ERTE de los que se ha venido beneficiando dicha empresa. Tenemos varios criterios discrepantes. En este sentido, bueno, hay quien piensa, y en ese sentido a nosotros sí nos han trasladado, que aquel trabajador que estando en curso en un ERTE es desafectado de dicho ERTE por parte de la empresa, en el momento en el que se procede a dicha desafección es cuando empezarían a contar los 6 meses de mantenimiento del empleo. Hay que empezar, como la desafección se puede producir de forma no continua, sino que se va a ir llevando a cabo de forma escalonada, y hay quien piensa que hasta que no se procede al desescalamiento, a la desafección del último trabajador, no empezarían a contar los 6 meses. Con lo cual nosotros lo consideramos que es una barbaridad. Es decir, habría que tener en cuenta desde el primer trabajador que se procede a desescalar para empezar el cómputo de los 6 meses, ¿no? Yo, respecto de la posibilidad de extinguir por causas objetivas, yo creo que me cuidaría muy mucho de que no se llevara a cabo. Si la ley habla de despido procedente, perdón, de despido disciplinario o improcedente o de extinción de contratos laborales. Y evidentemente las causas económicas estarían prohibidas en tanto que su causa venga determinada por la situación de crisis sanitaria o de fuerza mayor del COVID-19.
Otra serie habría que estar ya al caso concreto y a la situación específica y su prueba a efectos de determinar si se produce o no una posibilidad de extinguir por causa objetiva. Yo en principio no me arriesgaría y en ese sentido sí os recomiendo que seáis lo más prudentes y lo más conservadores posibles, porque lo que se está jugando, si en un momento dado se procede a imputar a la empresa el no cumplimiento de ese mantenimiento del empleo durante los 6 meses, bueno, es la pérdida de todas las exoneraciones a las que se haya acogido e incluso la posibilidad de que se les sea exigible en función de la gravedad y demás de devolver todas las prestaciones que los trabajadores en ese caso pudieran haber cobrado, ¿no? En ese sentido, bueno, pues tener sumo cuidado y ser en ese sentido lo más conservadores posible. Es decir, si tengo varios criterios, adoptar el criterio que aunque pueda fastidiar a la empresa, más garantías me dé a la hora de llevar a cabo la extinción del contrato, ya sea por despido, ya sea por terminación del término del contrato, con los contratos temporales, ¿vale? Hemos estado ya hablando del tema de los trabajadores autónomos, sus prestaciones por cese de actividad y indicaron en ese sentido, efectivamente, que una de las causas por las que se establecen ese tipo de posibilidades es porque las causas que las pueden dar es porque se haya producido una disminución en los ingresos, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de que si un montante importante de ingresos por parte del autónomo no supera los que aquí se está estableciendo, es decir, tiene una reducción de ingresos del 50% en el cuarto trimestre, que es el que ahora nos ocupa, respecto del mismo periodo del año 2020, acreditado ello con los modelos, ya sean los modelos del IVA, ya sea con los modelos del impuesto de la renta de las personas físicas que acrediten esa disminución de ingresos, pues si eso se produce puede tener derecho a la prestación en los porcentajes que habíamos hablado, del 50%, incluso incrementado el 20%, en los de restricción absoluta de la actividad, en los casos de familia numerosa y demás, ¿no? La duración de este tipo de prestaciones es de 4 meses. Cuando esa situación se da, la prestación comenzaría el 1 de octubre y terminaría el 15 de octubre. Pero existe la posibilidad incluso de que no sean esos 4 meses, sino que sean pues momentos parciales, ¿no? Es decir, a lo mejor si se puede pedir solo un mes, y entonces en ese sentido se hará proporcionalmente a efectos de saber si se tiene o no derecho a la prestación, es decir, si se cumplen o no se cumplen los requisitos de disminución de los ingresos, pues el mismo periodo del año 2019 del que se esté hablando. Si estamos hablando del mes de noviembre, por ejemplo, pues el mismo periodo del mes de noviembre del año anterior. Antonio, si me permite un segundillo que me reiteran aquí una pregunta en relación a los ERTE prorrogados automáticamente, supongo que se refiere a los ERTE por fuerza mayor, ¿qué ocurre con las exoneraciones de cuotas? Bueno, con las exoneraciones de cuotas sigue con las cuotas exoneradas. ¿Entiendes? Vamos a ver, todos los ERTE de los que habla este Real Decreto son los que vienen derivados de los ERTE que estén vigentes de fuerza mayor en sus distintas consideraciones, ¿no? Entonces, los que ya venían determinados respecto del artículo 22 del decreto 8/2020 tienen una exoneración del 100% y esa exoneración del 100% se va a seguir manteniendo. Es decir, en ese sentido hay que estar tranquilos porque los ERTE que vienen del artículo 22 del decreto 8 y que se sigan manteniendo y se sigan dando las mismas condiciones que dieron origen a ese tipo de ERTE, seguirá manteniendo la exoneración que se mantenía a la entrada en vigor del presente Real Decreto, ¿vale? En ese sentido, es como si dijéramos una prórroga automática de ese tipo de ERTEs. Muy bien. Hay otra pregunta que me hace Diego Amaya. Dice, un trabajador en ERTE entra en IT por enfermedad común.
En este caso, ¿el trabajador saldría del ERTE y pasaría al procedimiento de IT o sigue en el ERTE? No, el momento en el que el trabajador entra en situación de IT, habría que ver la situación de IT, pero en principio pasaría a la mutua o a la entidad gestora que lo esté cubriendo. A Es por efectos de... enfermedad común, no es por accidente. ¿Perdón? Por enfermedad común. Sí, efectivamente. Entra en la situación de IT a efectos de que, como estando en curso en el ERTE, bueno, pues habrá que tratar con el SEPE a efectos de su prestación y demás, pero no tiene ningún tipo de menoscabo ni ningún tipo de limitación en cuanto a la duración y demás, ¿no? Pues se seguirá el procedimiento propio de los trabajadores en situación de IT. No tiene mayor historia y no por eso, es decir, si la situación de IT se da ya incluso el ERTE, pues lo que os estoy diciendo, pero incluso si la situación de IT se hubiera dado antes de que se iniciara el ERTE, es decir, el trabajador está en situación de IT y posteriormente se inicia el ERTE siguiendo el trabajador en situación de IT, ese trabajador tiene que estar cubierto y tiene que estar incluido en el ERTE, entre otras cosas, para evitar los perjuicios que le derivarían de no estar incurso en esa situación de ERTE en el momento en el que se produjera el alta médica. Con lo cual, todos los trabajadores en situación de IT deberían estar incluidos en el ERTE que se dé y si la situación de IT se da en la vigencia del ERTE, pues los que acabo de comentar. ¿Vale? ¿Hay alguna cuestión más? Porque... Sí, hay una pregunta de Sonia Luzón. Habla de una empresa que tiene una actividad esencial, ¿de acuerdo? Y que finalizó el ERTE por fuerza mayor del artículo 22 del decreto 8/20 a 30 de septiembre, ¿de acuerdo? Perdona, ¿cuándo? Termina el ERTE termina por fuerza mayor a 30 de septiembre por reincorporación total de la plantilla. Se trata de una empresa de actividad esencial y pregunta si en cuestión de un tiempo la autoridad vuelve a cerrar el centro por COVID, ¿puede entonces acogerse al ERTE por impedimento? Absolutamente. Si ten en cuenta que los ERTE por impedimento son como consecuencia de la reacción de la empresa a una previa adopción por parte de la autoridad de una prohibición del ejercicio de la actividad. Si mañana, la semana que viene, el 1 de noviembre, se adoptan medidas de confinamiento, de restricciones del movimiento de las personas, de restricciones del movimiento del desarrollo de las actividades, ya sea normalmente o ya sea sin ningún tipo de actividad, cualquier empresa que esté dentro de las causas que aquí se establecen podrá acogerse a un ERTE por impedimento como consecuencia de la adopción por parte de la Administración de esas medidas, ¿no? Es muy importante porque cuando se van desafectando y se van terminando los ERTE, evidentemente las empresas suelen comunicar a la Administración, a la autoridad laboral en este caso, lo que es la renuncia del ERTE. El establecer la renuncia del ERTE supone que ese ERTE ya se ha terminado. A partir de ahí, pues podremos acogernos en su caso a otros ERTE que en su momento pudieran establecerse, ¿no? Lo que me pregunta efectivamente, Adela, es cuando se refiere a ERTE de fuerza mayor. Una vez que se ha reincorporado toda la plantilla al ERTE, no vuelve a tramitarse otra vez un ERTE por fuerza mayor, ya sería un ERTE por impedimento de la actividad. Efectivamente, es decir, ya si la empresa ha renunciado al ERTE, tendrá que hacer un ERTE por impedimento. Pero si la empresa, y es lo que yo quería deciros, no hubiera renunciado al ERTE, aunque ya todos los trabajadores se hubieran desafectado, es decir, no quedara ningún trabajador dentro del ERTE, el hecho de que la empresa no renuncie, no haga el acto positivo de renuncia, significa que ese ERTE antiguo sigue vivo. A efectos de poder incluir, si ocurren estas u otras circunstancias que no pudieran ser tan claras como la que se está hablando de ERTE por impedimento, pero si se dan otra serie de circunstancias, poder afectar a trabajadores al ERTE en tanto que ese ERTE sí seguiría vivo. Es muy importante, y yo lo suelo decir siempre, no renunciar a los ERTE porque no existe ninguna obligación legal para ello, ¿no? El hecho de renunciar al ERTE supone ya la extinción de ese procedimiento. Y a veces, pues, hasta que esto no se clarifique un poco, no es necesario que se lleve a cabo la misma. Muy bien. Dice, sin necesidad de hacer ninguna comunicación, ningún comunicado a la autoridad laboral o al SEPE.
No habría que hacer ningún comunicado a la autoridad laboral. Sí hay que hacer el comunicado al SEPE, tanto al SEPE como a la tesorería. Es decir, si el ERTE sigue vigente, no hay que hacer ningún comunicado a la autoridad laboral en tanto que el ERTE esté vigente. Si se ha renunciado al ERTE, sí que habría que iniciar un nuevo ERTE. Pero si no, no. Sí hay que hacer pues, lo que es la declaración responsable y la comunicación de la relación de los trabajadores afectados, tanto al SEPE como a la tesorería a través del sistema red. De acuerdo. ¿Vale? Ya está. Y Diego Amaya, pues, insiste en saber exactamente cuándo empiezan a contar a efectos de mantenimiento del empleo, cuándo empiezan a contar los 6 meses de prohibición de despido, entre comillas, si es cuando se incorpora el primer trabajador, estamos en un ERTE de fuerza mayor, si es cuando se incorpora el primer trabajador, cuando se empieza a contar los 6 meses, y cuando se incorpora el primer trabajador en el ERTE, cuando se incorpora el último, o cuál sería la fecha exactamente. Es lo que hemos hablado antes. Ahí existe una disparidad de criterios en cuanto al establecimiento y eso un poco ahora empezaremos a conocer cuáles son las actuaciones que al efecto esté llevando a cabo la autoridad laboral, la inspección de trabajo y demás. Respecto de que si en el momento el cómputo del inicio es cuando se termina el ERTE o el cómputo es cuando se empiezan a desafectar los trabajadores y cada trabajador tendrá su propia cuenta a efectos de establecer el cómputo de los 6 meses, ¿no? Yo me inclino más por esta segunda opción, es decir, el trabajador que yo desafecté en julio porque ya mi empresa iba iniciando un poco de actividad, pues a efectos de poder extinguir o poder despedirlo, pues contará desde ese mes de junio, es decir, estará hasta diciembre el periodo de tiempo de los 6 meses. Si posteriormente en agosto desafecté a otro trabajador, bueno, pues empezará a contar de ese trabajador en agosto el cómputo de los 6 meses y así sucesivamente, porque puede que haya empresas que no extingan y no renuncien definitivamente a un ERTE, sino que estén manteniendo una parte de la plantilla, sí o no. Con lo cual, el cómputo de los 6 meses habrá que ir caso por caso viendo el trabajador por trabajador. Bueno. Y siempre ser muy cautos y muy conservadores en ese tipo de actuaciones, por lo que hemos comentado antes. ¿Vale? Diego García nos comenta, si hemos terminado el ERTE el 30 de septiembre, hemos comunicado al SEPE y Seguridad Social que ya no hay ningún trabajador en ERTE. Si no comunico nada a esa autoridad laboral, eso significa que sigue vigente el ERTE de fuerza mayor y esto no tiene, perdón, aquí, significa que sigue vigente el ERTE de fuerza mayor o esto no tiene ningún riesgo en el comunicar nada a la autoridad laboral. ¿Qué riesgo existe cuando se comunica? No existe ningún riesgo el no comunicar a la autoridad laboral la extinción del ERTE. Sí lo tiene el hecho de no comunicar que cada trabajador se vaya desafectando. Hay que comunicarlo tanto al SEPE a efectos de sus prestaciones como a la tesorería a través del sistema red. Eso es obligatorio y previo dicha comunicación a la desafección de cualquier trabajador. El hecho de comunicar o no comunicar a la autoridad laboral, efectivamente hay una recomendación de que se comunique, pero el hecho de comunicar extingue el ERTE. Con lo cual, yo no voy a sufrir ningún tipo de perjuicio por el hecho de que yo no comunique la extinción de un ERTE, que no es extinción, que es renuncia a ese ERTE, con lo cual, en tanto que yo no renuncie positivamente al ERTE, si mañana tengo una situación en la que tuviera que afectar trabajadores que ya estuvieran desafectados, podré volverlo a hacer. ¿Vale? Bueno, me pregunta Adela Monterreal, en cuanto a las exoneraciones de ERTE de fuerza mayor. Sí. Si continúan esas exoneraciones o están vinculadas a las actividades que vienen recogidas en el anexo, en el CENAE del anexo que viene en el Real Decreto 30/2020. Las exoneraciones de las empresas, es decir, las empresas que tenían vigente su ERTE por fuerza mayor del artículo 22 del Decreto 8/2020 son las que se prorrogan ahora. Se prorrogan con carácter general, esas empresas. El hecho de establecer la relación de actividades del CENAE de 99 implica que esas empresas van a poder acogerse
no a las bonificaciones de las que estamos hablando, que son el 100%, sino a las propias que se establecen porque es un ERTE especial que se regula por estar afecta a tasas de difícil cobertura y poca recuperación, tasas de poca recuperación, ¿no? Pero el hecho de las exoneraciones que venían vinculadas con los ERTE del artículo 1, que se establecen en esta normativa en el artículo 1 y que vienen derivados del artículo 22, seguirán estando al 100% de exoneración que venían estando, si es que lo estaban, claro. Sí, Pablo Herbel nos vuelve a preguntar que si por favor que aclaremos un poco lo que es los comunicados en la prórroga automática de los ERTE de fuerza mayor. Perdona, ¿me puedes repetir? Sí, la exoneración de los ERTE de fuerza mayor, sí, cuando se prorrogan automáticamente, ¿qué comunicados son los que tienen que realizar? Tanto a si ha habido incorporación, no ha habido incorporación y en cuanto a exoneración. Bueno, las exoneraciones son las que se establecen en la normativa, de las que ya hemos hablado antes. Están las exoneraciones por ERTE de fuerza mayor, por limitación de la actividad o por impedimento, que son los porcentajes que hemos visto antes. Es decir, en función del número de trabajadores, más o menos 50, podemos llegar al 100%. En el mes de octubre, 90 en noviembre, 85 en diciembre y 80 en enero. Los ERTE por limitación en empresas de menos de 50 y en empresas de más de 50, pues 90, 80, 75 y 70%. Las comunicaciones de estos ERTE que hay que hacer a la autoridad laboral son las propias que se han hecho en cualquier tipo de ERTE del que teníamos conocimiento, es decir, el control por parte de la tesorería de los trabajadores que están afectados y el tipo de afección que tienen, si es una suspensión, si es una suspensión del contrato, si es una reducción de jornada, etcétera, etcétera, ¿no? Y en todo caso, sí procede, es decir, este tipo de ERTEs por limitación o estos tipos de ERTEs por impedimento requieren la comunicación a la autoridad laboral junto con una memoria o informe justificativo de que se dan las condiciones establecidas en estos ERTE. ¿Cuáles son las condiciones que se establecen en estos ERTE? Pues si son los ERTE por impedimento, la resolución o la normativa que se adopte por parte de la autoridad por el que se restrinjan la prohibición del ejercicio de la actividad por parte de la empresa. Y si son por limitación, por cualquier tipo de resolución por parte de la autoridad por el que se procede, bueno, pues a la limitación del ejercicio de la actividad, como hemos hablado antes, ¿no? Esas son las pruebas y la documentación que habría que aportar. Respecto de los ERTE por por causas económicas, en los que se establece que se van a poder acoger a este tipo de ERTE, pero si entran dentro de lo que es la cadena de valor del CENAE establecido en el anexo, es cuando se establece que se tendrán que justificar que el negocio de este tipo de empresas respecto de las establecidas en el CENAE es igual o superior al 50%. Para acreditar esa situación es donde tenemos quizá una prueba diabólica, pero bueno, es la prueba, o por lo menos la ley establece cualquier prueba admitida en derecho. Y cualquier prueba admitida en derecho para acreditar, por ejemplo, un establecimiento comercial o un establecimiento de hostelería o una industria que tiene una facturación superior al 50% de su negocio con respecto a la establecida en el CENAE, en el anexo del CENAE de actividades, pues puede ser cualquier cosa, como la propia ubicación de la empresa, el establecimiento del listado por el que se cobran los clientes y que esos clientes vengan de determinado sitio, por ejemplo, si es un tema turístico, bueno, porque sean de fuera sean extranjeros y demás. Es decir, cualquier prueba metida en derecho para acreditar el hecho de que entramos en la cadena de valor de estas empresas establecidas en el anexo. Bueno, muy bien. Sonia Luzón me pregunta si Red Sara genera comunicación a la autoridad laboral. En principio no. Es decir, toda la comunicación a la autoridad laboral ha de hacerse por el sistema establecido por la Junta de Andalucía, que es la autoridad laboral en este sentido. En la delegación de empleo de la Junta se establece la aplicación específica para establecer las comunicaciones. Red Sara, hombre, si en un momento dado no hubiera más remedio,
podría intentarse que se hiciera por ahí, pero os recomiendo que utilicéis las aplicaciones que en la propia página web de la Consejería de Empleo se establecen al efecto, ¿eh? Pues muy bien. Por ahora no hay ninguna pregunta más. Bueno, pues yo creo haber terminado ya la exposición y espero que si se ha podido dar algo de luz y algo de clarividencia a lo que es la regulación, muchas veces de galimatías que nos ofrece el decreto 30, pues encantado. En todo caso, agradeceros la atención, agradeceros el interés y bueno, y nos ponemos a vuestra disposición a través de los enlaces y de los teléfonos que tenéis en pantalla, porque os podremos atender directamente cualquier cuestión que al respecto pudiera surgir, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, pedir disculpas por los fallos informáticos y que hemos tenido como consecuencia de un fallo técnico que a cualquiera le puede ocurrir. Daros las gracias a todos y que estamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis. Antonio Gador, ¿me escucháis? Sí. Muchísimas gracias por vuestra colaboración en esta jornada. Y bueno, no pasa nada, se sabe que en este tipo de conexiones, dependiendo de cómo vaya a veces la red, va un poquito mejor o va un poquito más lenta. No obstante, antes de despedirme, quisiera comentarle a los asistentes que a lo largo de esta tarde voy a subir en la plataforma de Sean Más Empresas, donde os inscribisteis a esta jornada, voy a subir la presentación de Antonio y Gador, para que podáis tenerla a mano lo antes posible, y como ellos tienen también han puesto ahí sus teléfonos y sus correos, pues tanto ellos como la Confederación Granadina de Empresarios, lo que necesitéis, estamos totalmente a vuestra disposición. Por último, ahora cuando vayáis saliendo de la sesión, os vamos a redirigir a un cuestionario que sí que os agradeceríamos que lo contestarais, sobre todo porque nos interesa vuestra opinión, vuestras sugerencias y sobre todo pues, vuestros comentarios en lo que os podamos seguir ayudando desde la Confederación Granadina de Empresarios. Por nuestra parte, muchísimas gracias una vez más, tanto a los asistentes como a Antonio y a Gador. Y bueno, y nos vemos en el próximo seminario, próxima jornada que ya estamos montando. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, Bea. A vosotros.